Bueno, antes que nada, gracias al padre Adrián ahí por la invitación. Siempre el padre Adrián con temas así muy originales, ¿no? Y desafiantes, por eso lo tomé, así que bueno, muchas gracias. Bueno, y antes que nada, es muy difícil a la hora de, a veces, el lenguaje es muy equívoco, a veces es muy difícil poder expresar bien lo que uno quiere decir, y mucho más difícil a veces es lograr que las otras personas, ustedes en este caso, capten a veces lo que uno quiere decir, ¿no? Es difícil, ¿no? Por eso, ante cualquier duda que ustedes tengan, bueno, me dicen, me preguntan, y lo bueno es que lo vayamos construyendo juntos la charla, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, ya cuando Adrián me presenta la charla, está la salud mental del sacerdote, yo en un primer momento, siempre para pelearlo un poco, dije, bueno, hablemos de la salud mental del cristiano. No, me dice, la salud mental del sacerdote, ¿no? Y me llamó mucho la atención a la hora de tratar de buscar un poquito de bibliografía respecto al tema, que no hay. Entonces inmediatamente uno se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay ninguna investigación sobre la salud mental del sacerdote, ¿no? Y ahí creo que tenemos ya un primer dato, que es que justamente parecería ser que es como, ¿no? Hay hombres, mujeres, perdón, ¿no? Ya como por fuera, diríamos, ¿no? Como si fuera, digamos, un ser superior, ¿no? Al cual no le pasan cosas, ¿no? El cual no sufre, no tiene dudas, no tiene inquietudes, no se enferma, ¿no? Ya me parece que ahí hay como un primer dato muy interesante para ponernos a pensar, como que no hay un registro, diríamos, de que el sacerdote pueda enfermarse mental y físicamente. De hecho, no hay mucha investigación, no hay mucho dato, ¿no? Por un lado tenemos eso, ¿no? Lo que sí se observa dentro de la bibliografía que estoy consultando, como una enfermedad, diríamos, que afecta al sacerdote, es el tema del burnout, que se llama el burnout, ¿no? Que sería la traducción, diríamos, del inglés, sería como estar quemado, digamos, ¿no? Esto hace referencia justamente a la actividad propia del sacerdote, a la actividad propia del sacerdote, apostólicamente hablando. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Pero esto lo hace, diríamos, como quedar como desfasado, podríamos decir, ¿no? Con tanta actividad, y esa actividad puede ocasionar diferentes síntomas, ¿no? Yo puse algunos acá, ¿no? Como cansancio, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Eso lo vamos viendo, ¿no? Los que conocemos muchos sacerdotes vamos viendo de que la obesidad, ¿no? Es un tema que se ve, ¿no? Llamativamente, ¿sí? Yo creo que eso está muy relacionado, acá Adrián podría aportar, pero está muy relacionado con el tema de la ansiedad, ¿sí? Que se sufre, ¿no? Que sufren los sacerdotes, razón por la cual los trastornos de alimentación vendrían relacionados así como una manera de compensar, ¿no? Tanta actividad o tanta dificultad a la hora de afrontar la pastoral, ¿sí? También vemos también otros síntomas a nivel emocional, ¿no? Vemos muchas veces tristeza, agresividad también se ve, ansiedad, baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, ¿no? Hoy por hoy
el rol del sacerdote, o digamos la importancia social que tiene el sacerdote no es la que tenía tiempo atrás, ¿no? Y bueno, las comunidades no abundan en número, no hay tanta participación como en otros tiempos, y quizás eso pueda ser motivo, digamos, de frustración y de baja tolerancia a la frustración, ¿no? Por eso también aparecen ciertos cambios a nivel carácter propiamente del sacerdote, porque bueno, no puede lograr objetivos, ¿no? Los objetivos, los proyectos que se proponen, o los objetivos que se proponen, digamos, en comunidad, ¿sí? Bien, también el tema del burnout puede generar perturbaciones desde el punto de vista de la memoria, de la concentración, ¿no? El estar de un lado al otro. Sabemos que los sacerdotes tienen a cargo a veces 2 parroquias, 3 parroquias, infinidad de capillas, comedores, ¿no? Esto hace que estén así a criollo, digamos, como al trote, ¿no? Mucho tiempo, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, y esto obviamente trae consecuencias, ¿no? Y también trae consecuencias también a nivel propio de conducta. Aparecen consumos de fármacos, digamos, como muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando vemos así cierto cansancio, cierto malestar, ciertos dolores, antes de ir al médico, ¿no? Que compramos y consumimos fármacos como para seguir, ¿no? Esto de darle poca bolilla a lo que corporalmente nos pasa, ¿no? Parecería ser que el cuerpo, diríamos, es algo que hay que azotar para tenerlo en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto claramente se ve, ¿no? Poco cuidado del propio cuerpo, ¿no? También se ven los sacerdotes, no desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de salud, ¿no? Porque ustedes saben que estos trastornos de alimentación, como la obesidad, trae muchísimas dificultades, ¿no? A nivel de salud, muchísimas limitaciones, ¿sí? Bien. También vemos que el sacerdote, al estar expuesto, ¿no? A situaciones problemáticas o a situaciones conflictivas, a veces no tiene las herramientas necesarias, digamos, como para afrontarlo, ¿no? Hola. Y este inalámbrico mejor porque me siento Luis Miguel. Bueno, yo les decía, ahí me perdí un poquito, pero bueno, les decía esto de... Se le está acabando la pila Bueno. La batería. Bueno, estas cuestiones, ¿no? que va viviendo el sacerdote, el poco registro, diríamos, de su cuerpo, ¿no? Tal vez también influenciada por ciertas filosofías o teologías que van en la línea de el desprecio del propio cuerpo y la búsqueda del ideal, ¿no? De un ideal, ¿no? Como es la evangelización, ¿no? En detrimento del propio cuerpo, y vemos, bueno, yo en mi propia experiencia personal, yo sí les puedo contar, veo muchos curas con problemas de tipo estomacales, problemas de úlceras, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto de cierto modelo, ¿no es cierto?, disfuncional de ejercicio del ministerio, del ejercicio sacerdotal, donde el cura lo puede todo, ¿no? Y si no lo puede todo, tiene que ponerlo todo. Entonces, esa imposición, ¿no? Esa presión, diríamos, propia de estos modelos, hace que vaya en detrimento de la calidad de vida propiamente del sacerdote, y bueno, todo eso tiene también sus consecuencias después en la propia pastoral, ¿no? Porque ahí vemos que el sacerdote, bueno, no está bien, ¿no? Y es muy difícil que el sacerdote pueda reconocer eso, ¿no? A la hora de ser confrontado por nosotros, por algún laico, es muy difícil que lo pueda reconocer, ¿no? Pueda reconocer que esté ansioso o que esté depresivo, ¿no? Que sienta tristeza, ¿no? En eso somos, ahí me traiciono a mí mismo, ¿no? Somos como muy herméticos a la hora de
contar, diríamos, nuestra intimidad más profunda, ¿no? Somos muy herméticos, ¿no? Con respecto al tema de compartir con los laicos, ¿no? Y también pasa, me parece también entre los curas propiamente dichos, ¿no? Tampoco hablamos entre nosotros, eso lo hablábamos ahí también con el padre Adrián, ¿no? Salvo algunas que otras excepciones, diríamos, no hablamos entre nosotros, ¿no? Los curas, y estamos como en una subterránea competencia a veces, o pulseada de líneas pastorales diferentes, razón por la cual a veces las relaciones entre sacerdotes son como conflictivas o distantes, hay poco diálogo, ¿no? Profundo, y también poca aceptación. De hecho, a mí me ha pasado a la hora de dar charlas en alguna que otra parroquia que siempre me piden, un sacerdote amigo me increpó porque iba a la parroquia, dice, ¿cómo vas a la parroquia de ese? No voy a decir los adjetivos que le puso, pero llamaba mucho la atención, ¿no? Digamos, porque uno puede compartir o no la línea pastoral, pero ¿qué pasa con la aceptación, no? O sea, hay poca aceptación, me parece, entre nosotros, y eso obviamente repercute, ¿no? Repercute en la pastoral, ¿sí? Bueno, algunas otras, además del burnout, que van apareciendo en la vida del sacerdote, aparece el tema de la ansiedad, ¿no? Obviamente tratamos de camuflar para que no se vea, pero hay ansiedad, aparece la depresión, la obesidad ya la mencioné, aparece el tema del tabaquismo también, aparece el tema del alcohol también, eso también lo puedo decir yo de primera mano, ¿no? Los primeros tiempos así de pastoral, claro, cuando uno, ¿no? Joven sacerdote, va encontrándose con una realidad dolorosa y desagradable, ¿no? La cual tiene que ir enfrentando, confrontando. Yo recuerdo que por las noches me tomaba un vasito de whisky así, con un poquito así, ¿no? Yo decía que me hacía bien para la digestión, pero en realidad lo que hacía era como me hacía dormir, ¿no? Entonces creo que tomé una semana ese vasito, hasta que me agarró un hermano cura y me dijo, pará porque vas a terminar alcohólico. Vos sabés que hay sacerdotes alcohólicos. Y bueno, obviamente yo ahí me asusté, ¿no? Y después nunca más, ¿no? Pero esa experiencia me sirvió para entender y comprender, ¿no? A muchos hermanos, ¿no? Que frente a una situación, ¿no? Frente a situaciones así dolorosas o desagradables, con toda la sensibilidad que tiene el cura, porque el cura tiene que ser una persona con una gran sensibilidad para poder captar, diríamos, lo que le pasa a la gente, ¿no? Para poder escucharla, para poder observarla. Entonces, bueno, a veces esa sensibilidad juega en contra, ¿no? Entonces aparecen algunas de estas sustancias, ¿no? Como que el alcohol, el tabaquismo, o el exceso a veces de fármacos, recetados o no recetados, también aparecen, ¿no? Pero eso está como, es lo que yo le decía al principio, como invisibilizado, ¿no? Dice, la salud mental del sacerdote está como invisibilizada, damos por sentado de que está sana mentalmente. ¿Por qué? Porque es cura, porque es pastor, ¿no? Entonces eso está invisibilizado y eso es tremendo, ¿no? Y ni decir también invisibilizado para el propio cura, ¿no? Para el propio sacerdote que no ve lo que le está pasando, ¿no? O inclusive puede llegar a ofenderse o enojarse contra algún señalamiento de algún laico o de algún amigo cercano, puede inclusive como enojarse, ¿no? Esta cuestión de invulnerabilidad, ¿no? Como que el cura es invulnerable. Y justamente, como es un ser humano, todos los seres humanos tenemos la característica de la vulnerabilidad, que no tiene nada que ver con la debilidad, ¿no?
De la enfermedad de la esquizofrenia mental, ¿no? Los que viven una doble vida, ¿no? Acá cito al Papa, ¿no? Fruto de la hipocresía típica de los mediocres y del progresivo vacío espiritual que ni grados ni títulos académicos pueden llevar. Se crean así su propio mundo paralelo donde dejan a un lado todo lo que enseñan con severidad a los demás y empiezan a vivir una vida oculta y a menudo disoluta. Es fuerte lo que va diciendo y es muy real esto de las vidas paralelas, ¿no? Y la verdad que no quiero adentrarme mucho, pero dentro de estas cuestiones también de la salud mental también podemos pensar el tema de la sexualidad, ¿no? Que es una energía muy fuerte que el sacerdote tiene que aprender a poder calibrar, ¿no? A poder contener, ¿no? A poder dirigir toda esa energía, ¿no? hacia la creatividad, ¿no? Hacia vínculos así profundos. Es todo un tema, no es algo que se charla, que se enseña, que se forma mucho a veces en los seminarios, todo este tema, ¿no? Después vemos los problemas que en relación a la sexualidad escandalosamente se ve, ¿no? En los diarios, en la televisión, ¿no? ¿Sí? Los veo muy callados. Bueno, también habla acá de otra, ya terminamos, la enfermedad de las habladurías, de la murmuración, ¿no? Es una enfermedad grave que comienza con facilidad, dice acá, ¿no? Tal vez para charlar, pero se apodera de la persona convirtiéndola en sembradora de cizaña y en muchos casos en asesino a sangre fría de la fama de sus colegas y hermanos. Es la enfermedad de las personas cobardes que por no tener valor de hablar a la cara, hablan a las espaldas. Esto también obviamente pasa entre los sacerdotes, o sea, no hay diálogo frontal, no hay diálogo por las espaldas. Me sale acá una palabra, pero no la voy a decir, pero se arman, ¿cómo se puede decir? Se arman líos, no por decir, tremendo, ¿no? Sí. También aparece acá otra de la enfermedad que habla él, es la enfermedad de divinizar a los jefes, ¿no? Estos de que los sacerdotes que van cortejeando a los superiores con la esperanza de conseguir su benevolencia. Son víctimas del arribismo, del oportunismo, donde honran a las personas, pero no honran a Dios, ¿no? O sea, son personas que viven el servicio pensando solo en lo que tienen que conseguir y no en lo que tienen que dar. Chupa medias, decían en la versión popular. Personas, dice acá el Papa, mezquinas, infelices e inspiradas solo por el egoísmo fatal. De autoridad que uno tiene frente a cualquier institución, ¿no? Y además, independientemente del rol que uno ocupe, de lo propiamente humano, ¿no? De o chusmear o de querer divinizar al jefe, así que en cualquier espacio laboral también esto se puede dar, ¿no? O el descuido del propio cuerpo, así que muy bien todas estas características que va diciendo el Papa. Bueno, como ven, o sea, cuando tiene que hablar el Papa es fuerte, ¿no? Quien dice que Escobar a la hora de hablar no lo conoce. Lo que pasa es que a veces se lee poco, lo leemos poco, pero es fuerte. Y es alguien que obviamente piensa y reflexiona, porque bueno, el mundo está en crisis, la iglesia está en crisis, también la vocación propiamente está en crisis, ¿no? También habla de bueno, la enfermedad de la indiferencia a los demás, eso ya lo hablamos también, ¿no? También habla acá de la enfermedad de la cara de funeral, ¿no? Dice, personas rudas, sombrías, que consideren que para ser serios hace falta pintarse la cara de melancolía, de severidad y tratar a los demás, especialmente a aquellos considerados inferiores, con rigidez, dureza y arrogancia. En realidad, la severidad teatral y el pesimismo estéril son a menudo los síntomas del miedo y la inseguridad a sí mismo. Fíjense cómo ahí mete psicología, ¿no? Después también aparece acá la enfermedad de la acumulación. Esto también
aparece entre los sacerdotes el tema de la acumulación de lo que sea, ¿no? El apóstol busca llenar un vacío en su corazón acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino simplemente para sentirse seguro. Del maternismo, en referencia a Marta, si ustedes se acuerdan de ese pasaje del Evangelio, Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas, pero una sola es importante, ¿no? Esto de la excesiva operacidad, el excesivo trabajo, ¿no? El estar inmerso en el trabajo, dejando de lado todo, ¿no? Descuidando esto de sentarse a los pies de Jesús o descansar a los pies de Jesús, que esa es otra de las cuestiones que también se ve en el transcurso del tiempo, cierto descuido a la hora de la oración o a la hora de la meditación, ¿no? Yo creo que en eso la oración personal o la meditación se va transformando con el tiempo. Si no se transforma con el tiempo, queda estancada en un modelo que obviamente después genera como hastío y se deja, ¿no? Entonces es muy importante que no se deje, justamente porque es fuente, ¿no es cierto?, de nuestro compromiso, o del compromiso del sacerdote, el tema del contacto con Dios, ¿no? El contacto con la oración, ¿no? Después otras enfermedades que habla es la enfermedad del endurecimiento mental, ¿no? Es lo que, dice acá el Papa, pierden como serenidad interior, pierden vivacidad, pierden audacia, ¿no? Se esconden bajo los papeles convirtiéndose en máquinas de trabajo y no en hombres de Dios. Fuerte, ¿eh? Convirtiéndose en máquinas de trabajo y no en hombres de Dios. Es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria para hacernos llorar con los que lloran y se regocijan con los que gozan. Es la enfermedad de los que pierden, dice acá el Papa, los sentimientos de Jesús. Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque justamente eso pasa, ¿no? Es lo que yo les contaba, esa de la pérdida de sensibilidad, ¿no? La pérdida de sensibilidad. Son como, yo podría decir, en vez de hombres de Dios, como funcionarios, ¿no? Como funcionarios. Después otras enfermedades también que señala es la enfermedad de la planificación excesiva, ¿no? Esto de planificar todo minuciosamente, ¿no? Creyendo que así las cosas efectivamente progresan, convirtiéndose en un contador, acá dice también el Papa, ¿no? También la enfermedad de la mala coordinación, cuando los miembros pierden la comunión entre sí, ¿sí? La enfermedad del Alzheimer espiritual, es la de olvidar la historia personal con el Señor, el primer amor, ¿sí? Esto, olvidar eso, ¿no? Han perdido el recuerdo de su encuentro con Dios, en los que construyen muros alrededor de sí mismos y se convierten cada vez más en esclavos de las costumbres y de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. Es fuertísimo, ¿no?, lo que va diciendo, ¿no? Después también otra enfermedad que también le señala el Papa es la enfermedad de la rivalidad y la vanagloria, ¿sí? Cuando la apariencia, los colores de las ropas, las insignias de honor se convierten en el principal objetivo de la vida. Esto se ve, nosotros que estamos, que conocemos el paño, sabemos que esto está, ¿no? Que hay rivalidades, que hay búsqueda de vanaglorias y uno se pierde, ¿no? Se pierde a sí mismo. Eso me hace acordar a mí, ¿sabes? A acumular libros. Sí. Viste que lo compra, pero que no lo va a leer. Sí. Porque son tantos que no lo lees. Sí, tenemos cosas nomás. Pero sí, eso es muy, digo, no, a todos nos puede pasar eso, ¿no? Pero yo a veces digo, como coleccionistas de libros, coleccionamos libros y no compramos estampillas, compramos libros, pero a veces compramos tanto que necesitas 30 años para leer todo eso y ya no da el cuero para eso, ¿no? También otras enfermedades que menciona el Papa, son estas dos y ya terminamos, es la enfermedad de los círculos cerrados, ¿no? Que a veces
el cura o el diácono, digamos, con buena intención, forma pequeños círculos, ¿no? Que en un primer momento van muy bien, pero después se cierran y bueno, se forman como sectas, ¿no? Dentro de las parroquias, ¿no? De hecho, muchas veces los laicos a veces los denunciamos, ¿no? Y no necesariamente el cura o los diáconos se hacen cargo de eso, sino que justifican, diríamos, ¿no? Justifican y a veces apelan a dichos como, bueno, tienen envidia, son celosos, pero en realidad están denunciamos algo a veces cuando vemos esas cosas, ¿no? Esos círculos cerrados, ¿no? Y después, por último, habla de la enfermedad de la ganancia mundana, del lucimiento, cuando el apóstol transforma su servicio en poder y su poder en mercancía para conseguir beneficios mundanos o más poderes. Es la enfermedad de la gente que busca insaciablemente multiplicar su poder y para ello son capaces de calumniar, difamar, desacreditar a los demás, incluso en diarios y revistas, naturalmente para lucirse y demostrarse más capaces que los otros, ¿no? Bueno, acá cerramos, o sea, hay mucha tela por cortar, como se dice, mucho para pensar, para reflexionar, para estudiar, ¿no? Sobre este tema y bueno, esto es lo que también decía Adriana al comienzo, ¿no? Es una convocatoria abierta donde vino un sacerdote y un diácono, ¿no? No me sorprende, esperaba eso, porque justamente a veces los sacerdotes y los diáconos no se hacen cargo de eso, de que necesitan reflexionar, necesitan pensar y necesitan tomar conciencia de que a ellos les pasan cosas, ¿no? Que tienen que resolver para su propio beneficio y para el beneficio de la comunidad. Razón por la cual es muy importante, me parece a mí, motivar encuentros. Una vez un cura me dijo, no hay mejor cosa para un cura que otro cura, ¿no? En el sentido de que pueden compartir y pueden charlar, ¿no? de sus vidas, pero lo cierto es que, salvo escasas excepciones, no es algo general que se da, ¿no? A veces los curas nos reunimos, como generalmente hacemos los hombres, ¿no? Nos reunimos para hacer cosas, pero no para hablar de lo que nos pasa. Esa es una de las diferencias que hay con ustedes, chicas, que ustedes sí hablan mucho de lo que sienten, lo que les pasa, pero nosotros los hombres, más que juntarnos para hablar, nos juntamos para hacer, ¿no? Vamos a hacer un asado, nos juntamos para comer, pero a la hora de poner el corazón, estamos presos de cierta cuestión cultural que cuando uno muestra el corazón queda débil, ¿no? Porque parece que es eso, ¿no? Eso falsamente, obviamente, ¿no? Es una cuestión cultural, ¿no? Que nos puede costar la salud, propiamente dicho. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ha sido iluminador esta reflexión que nos ha aportado el licenciado y Horacio, y que tiene experiencia también de su tarea pastoral. También nos hace escarbar y ver no solamente este aporte que él hizo hacia los sacerdotes, sino que hace ver también, como les decía hace un rato, nuestras actitudes personales, también podríamos decir como mamá y papá, como abuela o abuelo, como obrero, trabajador, como compañero de trabajo o compañera de trabajo, de cómo son estas actitudes más patológicas o más saludables, ¿no? Tenemos sí mucho problema de comunicación, de cómo nos comunicamos vincularmente con las personas, si hay empatía o no hay empatía con las personas, y eso registra si hay sensibilidad o no. Segundo, si nos comunicamos emocionalmente, ¿no? Y también de cómo nos comunicamos nosotros para con nosotros mismos, o sea, cómo registra el cuerpo y nuestra espiritualidad todo lo que nos pasa. Yo que hago yoga, mientras hago algún gesto de estiramiento, voy sintiendo en dónde me está doliendo el cuerpo.
Y eso signo es que, porque hoy a la mañana mientras me levantaba y hacía un poquitito de ejercicios, yo ya decía, hoy me está doliendo las dorsales. ¿Por qué me están doliendo las dorsales? ¿No? Y es por algún motivo, yo estoy muy doblado, ayer estuve atendiendo todo el día a los pacientes, ¿no? Entonces hay registros corporales de nuestras maneras de vivir. Y hay un montón de más, como dijo Horacio, tela para cortar. Los invitamos a escuchar al médico Leandro. ¿No? Yo creo que al sacerdote le hace falta cierto acompañamiento, ¿no? Yo creo, es mi visión, obviamente puede ser criticable, ¿no? Pero creo que el obispo debe acompañar mucho a los sacerdotes, debe saber lo que les pasa, ¿no? Debe tener como el ejercicio de un rol paternal, digamos, esto de las visitas, ¿no? De visitar, ¿no? En las parroquias, más allá de alguna celebración, más allá de algún evento, ¿sí? Bueno, yo recuerdo hablando con sacerdotes de la diócesis de Buenos Aires, el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, no era Francisco, que él iba a las parroquias, entonces él se enteraba que el sacerdote lo estaba pasando mal o había perdido algún familiar, entonces él iba y se instalaba, le cocinaba, y eso me contaba los curas, ¿no? Que venía acá y bueno, llamaba por teléfono, todo un acompañamiento, ¿no? También creo que en algunos casos tiene que haber cierto acompañamiento psicológico y cierto acompañamiento psiquiátrico, ¿no? Y esto no hay que tomarlo como algo, digamos, anormal, sino como poder asistir, ¿no? A un hermano que, bueno, tiene sus sufrimientos, sus dolores o sus dificultades o obstáculos a lo largo de su ejercicio, ¿no? Pastoral, ¿no? Entonces también es otro tip, diríamos, que a tener en cuenta, como también yo les mencionaba el tema del ocio, ¿no? Esto de que pueda disfrutar, de que tenga espacios, diríamos, recreativos, ¿no? Muchas veces los laicos son las personas que le dan ese espacio, ¿no? Le dan la contención a veces en las casas, en las familias, ¿no? Y es de mucha ayuda, ¿no? Bueno, y para terminar, les quería leer algo que no se conoce mucho, pero me parece muy importante, digamos, acá es como una cuestión donde se mezcla lo psicológico y lo espiritual, y las 15 enfermedades del sacerdote que el Papa dice que hay, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? La primera enfermedad, dice el Papa Francisco, es la enfermedad de sentirse inmortal, inmune e indispensable. Fíjese que esto viene en la línea de este modelo, ¿no? Que hay de ministro, ¿no? O sea, que el ministro tiene que ser inmune, indispensable, ¿no? Se sienta bien o se sienta mal, ¿no? Tiene que dar la vida. Yo me acuerdo que una vez, hablando con un sacerdote español, él me decía, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hubiera muerto de agotamiento por la pastoral, ¿no? Por la actividad. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Evangelio, siempre buscando los detalles humanos de Jesús, vamos a ver que no era así, ¿no? Hay pasajes donde Jesús, estando con una multitud, le dice a los discípulos, súbanse a la barca y vayámonos. Toda la gente te está buscando, vámonos, ¿no? Después cuenta ahí el Evangelio que dan la vuelta al lago y los están esperando en la otra orilla, ¿no? Pero se toma el tiempo para descansar, ¿no? Y también vemos otros pasajes donde también Jesús se queda dormido en la barca en medio de la tempestad. Evidentemente, la libertad de poder dormir, ¿no? Frente al cansancio que tenía, ¿no? Obviamente que después entran en desesperación los discípulos y lo despiertan, ¿no? Pero si nosotros leemos los evangelios, que es un poco lo que nos propone también el Papa Francisco, volver a la fuente, podemos ver muchísimos detalles humanos,
que nosotros como creyentes nos tragamos, ¿no? Entonces estamos como en un plano divino descartando a la humanidad, ¿no? Bueno, otra de las enfermedades que el sacerdote, ¿no? Bueno, yo acá puse el tema del tabaco, el tema del alcohol, la ansiedad, la depresión. También esta cuestión de la falta de ocio, ¿no? La falta de tiempo libre, ¿no? También recuerdo yo mis primeros tiempos de cura cuando una vez fui al cine, ¿no? Y bueno, cuando salgo del cine me encuentro con una señora de la parroquia y me dice, ¿no le da vergüenza estar acá y no estar entre los pobres? Y digo, no, yo le dije, no puedo venir al cine. Usted tendría que estar en la parroquia, no en el cine. Fíjense, ¿no? Este modelo, ¿no? Que esta parroquiana tenía, ¿no? Que es un modelo que está, ¿no? Como que el cura tiene que estar 100% dedicado a la pastoral, a la evangelización, ¿no? Y bueno, no se le permite que sea humano, es muy llamativo, pero es eso, no se le permite la humanidad, ¿no? Entonces, esto actúa, digamos, como presión muchísimas veces para un sacerdote, ¿no? Y entonces se va como encerrando, ¿no? Se va encerrando, se va aislando, en los primeros momentos el sacerdote disfruta estando con la gente, pero cuando a veces empieza a sufrir estas cosas, se empieza a alejar de la gente, ¿no? Porque la gente se le hace molesta, ¿no? Bien, ni hablar también de la cuestión de la relación entre los curas y la comunidad, como también se ve afectada, ¿no? Bueno, ya también mencioné el tema de la fraternidad sacerdotal, o sea que también es escasa la fraternidad sacerdotal, paradójicamente, ¿no? No vernos como hermanos, ¿no? Sino a veces estamos como compitiendo, ¿no? A ver quién acelera más al reino uno que otro, ¿no? También se ve esto de la falta de solidaridad, a veces entre los sacerdotes, la falta de detalles. Lo hablamos también con el padre Adrián a la hora de dejar las parroquias cuando hay un traslado. No siempre el sacerdote ¿no? que se va deja en condiciones, ¿no? para el hermano que viene a asumir. ¿No? Esa falta de detalles, ¿no? esa falta de fraternidad también es muy llamativa y bueno, hace también a la salud mental, ¿no? del sacerdote. ¿Qué pasa, ¿no? que no tiene registro, ¿no? de que el sacerdote que tiene enfrente es un hermano? Parece que los hermanos son la gente, pero los propios sacerdotes, compañeros, no. Bien,